Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 14, espacio para uno más. Mientras tanto con los Rangers y el séquito Gremory todos estarían luchando en contra de los Muggers, a lo que Kiba diría, estos sujetos sí que son bastante fuertes, a lo que Xenovia diría, es cierto, y por lo que dijeron esos chicos, solo son soldados de Issei, pero aunque sean solo sus soldados son bastante fuertes, en eso el Ranger verde diría, no se distraigan, a lo que después ellos dirían, sí, a lo que después ambos seguirían luchando, a lo que después la Ranger amarilla diría, espero que Gen esté bien, a lo que el Ranger azul diría, no te preocupes ella estará bien, es bastante terca para dejarse vencer por una cosa así, a lo que después la Ranger rosa diría, es cierto Gen tiene un coraje bastante grande, seguro ella no permitirá que ese veneno la mate, a lo que después ellos dirían, además tiene asuntos que atender con el maestro Sandré, en eso Ria solo escucharía el nombre de esa chica, al igual que el de Issei y en eso ella empezaría a aumentar sus ataques de la furia, porque ella habría entendido mal y creería que Issei tenía una relación con ella, y ese hecho la molestaba, en eso todos seguirían luchando, mientras tanto con Gen ella estaría colocándose poco a poco de pie, ayudada de Asia, a lo que después Octoro diría, parece ser que la líder de los Rangers Samurai, fue afectada por mi veneno, hasta el punto en el que incluso necesita ayuda para colocarse de pie, en eso Gen diría, cállate maldito, a lo que después Octoro diría, bien, ahora sal de aquí o ellos pagarán el precio de tu estupidez, esto lo diría mientras le apuntaba con su lanza a los monjes y a Asia, a lo que después Gen comenzaría a moverse lentamente hacia la puerta y después, ella saldría de la casa seguida de Octoro, pero también en ese mismo momento, ella del cansancio ya no aguantaría y se dejaría caer, pero en ese mismo momento ella empezaría a arrastrarse a lo que después Octoro diría, vaya. Después de todo ustedes sí que son unos insectos, ya que te arrastras como uno, a lo que después Gen diría, un veneno no me acabará tan fácilmente, a lo que después Octoro diría, ¿en serio? Pues ya te estás viendo muy mal, a lo que después le diría, hagamos esto fácilmente, solo deja que te mate, te prometo que será rápido y no dejaré que sufras mucho, a lo que después ella diría, así que después de todo ustedes fueron unos malditos mentirosos, si piensan aún conquistar el mundo, a lo que después Octoro diría, esa sería una buena respuesta, pero creo que estás equivocada, esto lo hago solo por una cosa, para demostrarle al maestro Sandret que yo puedo ser digno de ser su mano derecha, ante esto Gen estaría algo sorprendida y después diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después Octoro diría, desde que se Reitor regresó a la Legión, él le ha demostrado ser completamente diferente a como lo fue hace siglos y si el maestro Sandret decide ascenderlo a una categoría más alta dentro de su facción, yo tendré que obedecerlo y sobre todo el demostrará que es mejor que yo, pero eso no lo permitiré, así que si te mato, eso le demostrará al maestro Sandré, que yo soy más digno de ser su mano derecha, porque yo habré hecho algo, que ningún Nailog hizo antes, exterminar a la líder de los Rangers Samurai y última descendiente del clan Shiba, ante esto Gen estaría bastante sorprendida, mientras tanto con los demás Rangers, ellos seguirían peleando contra los Muggers, al igual que el séquito Gremory, pero en eso todos recibirían un ataque que los dejaría bastante lastimados, a lo que después voltearían, y los Rangers verían a alguien bastante conocido, a lo que el Ranger azul diría, Aracnitor, a lo que después él diría, ¿cómo les vas a bandijas? Ha pasado un largo tiempo desde que los vi, a lo que después Koneko diría, ese sujeto, a lo que Akeno diría, sí, es el que enfrentó a Issei-kun, junto con Bari, a lo que después Kiba diría, si él escapó y no pudo hacerle frente a Issei, no debe de ser tan fuerte, a lo que después la Ranger amarilla diría, no subestimen a este Nailog, además les dijimos que los Nailogs están a otro nivel que ustedes, ante esto ellos estarían algo sorprendidos, pero después Kiba diría, solo nos tomó desprevenidos, veamos si es tan fuerte como dicen, ante esto él sacaría su espada, y se lanzaría en contra de Aracnitor, el cual diría, este tipo que está intentando hacer, a lo que después diría, ¿quieres ser mi primer juguete? Está bien, te concederé ese deseo, a lo que después lo enrollaría en sus telarañas, a lo que Kiba diría, ¿pero qué está pasando? En eso todo su cuerpo comenzaría a ser electrificado, a lo que después Koneko diría, o no Yuto Senpai, a lo que después el Ranger verde diría, ese sujeto sí que es bastante estúpido, a lo que después diría, Teo, vamos, en eso él le contestaría sí, a lo que después ellos se lanzarían en contra de Aracnitor
Aracnitor, pero recibirían el mismo ataque. Mientras tanto, con Gen, Octoro diría, bueno, ya fue suficiente charla, así que saluda de mi parte a tus antepasados, a lo que después estaría a punto de clavarle su lanza a Gen, pero algo la detendría, al mismo tiempo que escuchaban, oye, atacar de esa manera no es propio de un caballero, a lo que después el sujeto, le daría unos cuantos cortes a Octoro en su cara, a lo que después él diría, ah, eso sí, que dolió, maldito, ¿quién diablos eres tú? A lo que después él voltearía y diría con sorpresa, ¿qué diablos? Al mismo tiempo que Gen diría, Antonio, en eso, enfrente de Gen estaría un Ranger con un traje de color dorado, a lo que después él diría, hola Gen, dime acaso llegue justo a tiempo, a lo que después Octoro diría, un sexto Ranger imposible, a lo que después diría, no importa cuántas cucarachas de colores aparezcan seguirán siendo los mismos gusanos inútiles, a lo que después él lanzaría varios ataques con sus tentáculos, a lo que después el Ranger dorado los empezaría a cortar, pero al mismo tiempo diría, así que esto es luchar con un Nightlock impresionante, a lo que después Gen le diría, cuidado Antonio, él no es un Nightlock común, es uno de los heraldos del maestro Sandret. Ante esto él estaría bastante sorprendido, a lo que después diría, así que es uno de ellos, al mismo tiempo que Octoro le lanzaba más ataques pero esta vez, él no podría esquivarlos, a lo que después él saldría disparado hacia donde estaba Gen, a lo que ella se comenzaría a acercar poco a poco a él, al igual que Octoro, pero en eso, los tres mirarían a un lado ya que habría una enorme explosión, a lo que Gen diría, oh no, los Rangers, a lo que después Antonio diría, ¿qué ocurre Gen? A lo que ella diría con dificultad, algo está pasando con los demás Rangers, necesitas ir a ayudarlos, a lo que después él diría, estás loca, no te dejaré sola, a lo que después Octoro diría, pero qué momento tan más romántico, pero yo odio lo romántico ya que me hace enojar y me repugna, y en eso él lanzaría más ataques de sus tentáculos, a lo que Antonio se levantaría rápidamente y cubriría a Gen, pero en eso algo detendría los ataques, mientras tanto, Aracnitor estaría lanzando varios ataques en contra de los Rangers y del séquito Gremory, a lo que después él diría, vaya, sí que son patéticos, no sirven ni para calentamiento, pero esto me servirá para tener más ventaja y demostrar que soy digno de ser el nuevo rey de los Nightlock, ya que conseguiré hacer algo que Sandret jamás consiguió hacer, destruir a los Rangers, y en eso él estaría a punto de lanzar otro ataque, pero se escucharía un fuerte grito que diría, Aracnitor, en eso unas cadenas saldrían de atrás y enrollarían a Aracnitor, a lo que después él estaría bastante asustado y después se giraría y diría con miedo, maestro Sandret, en eso todos estarían bastante sorprendidos, ya que enfrente de ellos se encontraba Issei con su forma de Nightlock, al igual que Serritor, mientras tanto, alguien estaría enfrente de los Rangers y Antonio diría, ¿quién eres tú? A lo que después Octoro diría, Decker, eres un maldito entrometido, ¿qué diablos haces aquí? ¿Acaso te has unido a los Rangers? Me decepcionas, a lo que después Decker diría, cierra la boca, cara de pulpo, en estos momentos, te encuentras en un verdadero problema, aló. Que después él diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después saldría una espada de su lado derecho que le apuntaría a la cara, a lo que después Decker diría, eres un maldito traidor, no tienes honor basura, mereces la muerte. Ante esto todos estarían bastante sorprendidos, a lo que Antonio diría, ¿cómo llego tan rápido ahí? A lo que después Octoro diría nervioso, ¿por qué me estás amenazando así Decker? Mientras tanto, Aracnitor estaría tratando de zafarse pero no podría, a lo que después sería electrocutado, haciendo que su poder fuera inútil, a lo que después Sandret tiraría de las cadenas y lo jalaría hacia donde estaba él, cayendo a sus pies, a lo que después el maestro Sandret le diría, ¿qué es lo que haré contigo? Te exilio, te derroto, te quito tus poderes, y aún así tratas de desafiarme, a lo que después él diría con miedo, solo trataba de demostrar que yo podría ser rey y que podía ser su sucesor, si usted me lo permitía maestro, a lo que después Sandret lo tomaría de la cabeza y lo empezaría a alzar, a lo que después todos se sorprenderían por eso, a lo que Sandret diría, así que quieres ser un rey como yo, aún tienes planeado tomar mi trono, bien, te daré una demostración de mi poder. Ante esto todos incluyendo a Serritor se pondrían algo nerviosos y asustados, a lo que después él diría, maestro, ¿no estará pensando en transformarse una vez más? ¿O sí? A lo que Sandret lo miraría de reojo y después miraría a Aracnitor y diría, no. Ante esto todos estarían más aliviados, a lo que después Sandret diría,
diría, esta escoria quiere tener poder como yo, y si eso es lo que quiere, pues se lo daré. Ante esto Serritor estaría sorprendido, a lo que después Andred arrojaría a Aracnitor lejos, y después diría, ahora iré por ese otro traidor, a lo que después Serritor diría, ¿y qué hará con ellos? A lo que Sandred miraría a los Rangers y al séquito Gremor y después él voltearía y diría, no son mi problema, solo vine aquí por una razón, a lo que después se pondría en marcha. Ante esto todos estarían sorprendidos, pero después verían a Serritor quien los miraría y se empezaría a reír y después los Rangers se colocarían de pie con dificultad y al mismo tiempo Serritor diría, si no pudieron con esa basura, no podrán conmigo, así que les sugiero que se atiendan esas heridas, por esta vez tendrán el privilegio de no morir, a lo que después se reiría y seguiría a Sandred, lo que ellos se quedarían sorprendidos. Mientras tanto, Octoro diría, ¿de qué hablas de Kerr? A lo que después él le diría, te uniste a Aracnitor para atacar al maestro Sandred, a lo que después diría, ¿y sabes qué es lo que les pasa a todos aquellos que lo atacan por la espalda? A lo que después Octoro diría, ¿estás loco? Yo jamás haría eso, mi lealtad es solo para el maestro Sandred, a lo que después él le diría, eso no fue lo que nos dijo Serritor. Ante esto él se quedaría bastante sorprendido y después diría, él es, pero en eso sería interrumpido ya que unas cadenas saldrían detrás de él y lo empezarían a envolver, a lo que él diría sorprendido, ¿qué está pasando? A lo que después empezaría a ser electrocutado, a lo que el Ranger dorado estaría sorprendido por esto, pero en ese mismo momento, alguien diría, así que pensabas ayudar a esta escoria para derrocarme, ¿no es así cara de calamar? A lo que Octor con dificultad voltearía y diría, maestro Sandred, a lo que Antonio estaría bastante sorprendido ya que enfrente de él se encontraba nada más y nada menos que el maestro Sandred líder de los Nilox, a lo que él diría, increíble, así que este sujeto es el ser al que todos los samurai le temen, a lo que después Sandred tiraría de las cadenas y jalaría a Octor, quien no podría hacer nada, a lo que después al estar a centímetros de Sandred, él lo golpearía duro contra el piso, incluso agrietándolo, a lo que después Octoro diría con dificultad, maestro, a lo que Sandred lo tomaría por la cabeza y lo empezaría a alzar, a lo que después diría, ¿creíste que podrían hacer algo contra mí, malditas sabandijas? A lo que después Octoro diría, no maestro, yo jamás lo traicionaría, a lo que después Serritor diría, eso no fue lo que le dijiste a Aracnitor, a lo que Octoro diría, Serritor maldita serpiente ¿qué fue lo que les dijiste? A lo que él diría, yo no soy la serpiente aquí Octoro, ese eres tú, a lo que después diría, yo no dije nada, solo les mostré lo que vi. En eso él sacaría una esfera, en la cual se podría observar cómo Octoro y Aracnitor estarían hablando, a lo que después él diría, maestro, yo puedo explicar eso, a lo que después André diría, lo harás, pero después de su castigo. Ante esto él estaría sorprendido y aterrado, a lo que después él diría, ¿a qué se refiere maestro? A lo que él diría, les he reservado a ustedes dos malditas cucarachas un castigo por insubordinarse y desafiar mis órdenes, a lo que después se giraría y diría, así que como estuviste de acuerdo e involucrado con Aracnitor en esto, ahora acompáñalo en su castigo, a lo que después arrojaría a Octoro a una grieta del inframundo, a lo que él gritaría maestro, en eso él sería succionado por la grieta, a lo que después André diría, Serritor, a lo que él le contestaría, maestro que desea, a lo que él le diría, tortúralos de la manera que más te plazca para empezar, pero una vez que termines con ellos, deja que Octoro regrese al barco, dijo que tendría una explicación. Veamos qué explicación es, si es una que me convenza de creerle y que justifique sus razones por las que hizo esto, le perdonaré la vida, pero si es una excusa de mierda, tú serás el encargado de matarlo. Ante eso Serritor se empezaría a reír y después diría, claro que sí maestro André, lo haré con mucho gusto, a lo que después André diría, en cuanto a la escoria de Aracnitor, él quería poder, pues dáselo, quiero que absorba tanto poder que mute. Ante esto Serritor estaría algo sorprendido pero después diría que sí y se empezaría a reír y después se iría al inframundo, a lo que después André sin voltear a ver a los Rangers diría, así que hay un sexto Ranger interesante, a lo que Antonio se pondría en guardia y después diría, así que tú eres el maestro André, vaya, por lo visto no eres alguien que se puede tomar a la ligera, a lo que él diría al fin, alguien que no es un estúpido, eres diferente y más listo que los demás, eso
solo respeto, a lo que después diría, pero si ustedes hacen algo que me enfurezca en contra de los míos, como usar la caja negra, créanme Rangers, esta será la última vez que los Power Rangers Samurai existan en la faz de la tierra, porque no dejaré a ningún gusano de ustedes vivo, ¿les quedó claro basuras? Ante esto Antonio estaría bastante sorprendido, a lo que después de que diría, por lo visto la Ranger roja no está del todo bien, así no podré enfrentarme a ella, a lo que después Antonio diría, ¿a qué te refieres? A lo que Decker le diría, mi destino es pelear contra ella, pero si tú demuestras ser aún mejor que ella, tú tendrás el privilegio de ser mi oponente. Ante esto Antonio estaría sorprendido, a lo que después Decker le diría, agua, a lo que Antonio diría que, a lo que Decker diría, sumérgela en agua, como un lago, el agua pura eliminara el veneno de su cuerpo y la estabilizara. Ante esto Antonio estaría sorprendido y después Decker se giraría y se iría con Sandre, y en eso ambos desaparecerían, a lo que Antonio después los miraría, pero en eso Gen empezaría a toser, mientras cerraba los ojos lentamente, a lo que después Antonio se quitaría su traje, nota esta sería su apariencia, a lo que después diría, Gen, en eso él se agacharía y después le diría, vamos te llevaré con los demás, a lo que después la cargaría y se la llevaría, mientras tanto en el inframundo Octoro y Aragnitor estarían encadenados en una isla del río Sansu, a lo que después Octoro diría, sabía que no podía confiar en ti maldito Aragnitor, a lo que él le contestaría, esto no era parte de mi plan, a lo que después él seguiría tratando de zafarse de las cadenas, pero en eso Serreitor aparecería y miraría a Octoru, a lo después él le regresaría la mirada y diría, maldito Serreitor, juro que esto no se quedará así, a lo que después él le diría, vaya Octoru, si no te conociera bien, pensaría que estás tratando de culparme por tu estupidez, a lo que después le diría, pero te diré algo que te hará feliz, a lo que después él le diría, no me interesa lo que tengas que decirme, a lo que él le contestaría, mientras se reía, ¿eso crees? Pues bueno entonces solo te diré lo que me interesa a mí, a lo que después se giraría y diría el maestro Sandre, me puso a cargo de sus castigos, y créeme Octoro al final tendrás una pequeña sorpresa, pero de momento, yo disfrutaré esto, como no te lo puedes imaginar XD, a lo que Octorus se asustaría un poco por eso y ahí comenzaría el castigo para ambos.